Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. 15 niños. Usted vive en una casa con 15 niños, con 15 hijos. Sí. Y en el sueño yo escucho una voz de que Dios me estaba llamando. ¿Cómo sacar a relucir a Dios entre todo ese dolor? A un principio no fue definitivamente como es ahora, pero ahora la gente ve a Dios. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una noche más. Hoy tenemos un programa muy lindo. Le hemos titulado Llamado Divino. ¿En qué momento somos llamados por Dios para hacer algo importante en esta vida? Eso le estaremos hablando esta noche. Bienvenidos. Gracias, amigos, por estar en sintonía de nuestro programa. Hoy un programa muy bonito porque de alguna manera ojalá todos tengamos esa disponibilidad de escuchar a Dios, a la vida, al universo, a la energía suprema, al amor en su pura esencia, y lo pudiéramos seguir y pudiéramos hacer cosas incluso impensables, porque existe un propósito mucho más grande, mucho más perfecto, es perfecto realmente, y que guía nuestras vidas de alguna manera. Hoy estaremos hablando de historias de personas que han tenido un llamado divino, así pusimos el título a nuestro programa, y queremos empezar con una capsulita recordando algunos personajes históricos que han tenido este llamado. Desde temprana edad se mostró fascinada por las historias de vida de los misioneros y sus obras en Bengala. Con 12 años ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión. Su resolución definitiva fue tomada el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Letnis, donde acudía con frecuencia. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre del 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal. Y claro, cuando escuchamos a estos personajes decimos, pues sí, claro, pero fue fulanito, fue menganita. No. En el diario vivir, cerquita de nosotros, en el día a día, existen muchas historias, personas que han hecho caso a ese llamado. Me gusta pensar que todos tenemos un llamado y que algunos los escuchamos y otros nos hacemos los locos también, pero vamos a ir conociendo estas historias de a poquito. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Sara y a Russell Pop, esposos. Bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes, gracias por habernos invitado. Bueno, a ustedes les tocó literalmente lo que decía hace un momento, renunciar casi a ciegas, por ejemplo, a un trabajo, Russell, ¿cierto? ¿Cuándo empieza este llamado divino que hoy vienen a compartir con nosotros? Bueno, gracias a Dios nosotros desde pequeños hemos vivido con una familia cristiana, una familia que ha asistido a la iglesia y por nuestros lados separados, pero cuando nos casamos entendimos de que debíamos nosotros servirle a Dios de una manera diferente, tal vez no solo por un momento, no solo algunas horas en la iglesia y regresar a casa y se acabó todo, sino que queríamos hacerlo de una manera más intencional. Y entre ellas pues era servirle a tiempo completo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en esto? A ver, porque a lo mejor tú lo tenías claro y no sabías si ella lo tenía claro también. A lo mejor ella no lo sentía, porque uno en familia suele ser protector, suele enconcharse un poquito, cuidar, pelear por los suyos. ¿Cómo lo platicaron, Sara? Pues como mi esposo dice, casi siempre tuvimos en nuestro corazón el poder servir a los demás. A finales del 2008, nosotros empezamos a leer un libro, y en ese libro hablaba de tantas bendiciones, pero el ser bendecido por Dios significa también trabajo, significa también esforzarse por los demás. Entonces, nuestros hijos estaban muy pequeños, y ahí en nuestra cama nosotros oramos, le pedimos a Dios y nos
propusimos a Dios y le dijimos, bueno, si tú quieres, úsanos, aquí estamos a tu servicio. Eso fue muy rápido. Dios tomó nuestra palabra inmediatamente y nos puso a trabajar. ¿De qué manera? Es decir, oran esa noche en familia, ustedes ya lo habían discutido, sabían que ambos tenían en el corazón el espíritu de servicio. ¿Y entonces qué pasó después de esa noche de oración? Bueno, como por parte de la iglesia siempre nos habían capacitado para si en algún momento habría necesidad de servir, de salir a la comunidad. Y fue así cuando de parte nuestra nosotros decidimos inventar, por decir así, un programa que pudiera ayudar a niños de la comunidad. Y en nuestra mente estaba tan sencillo tal vez de que solo darles un tiempo de comida, ¿verdad? Y así lo hicimos, o sea, el sentir y las puertas se fueron abriendo y entonces prácticamente a 2 meses más o menos ya teníamos una propuesta para poder empezar esa actividad. Ajá. Entonces vimos que Dios estaba apoyándonos en ese sentido. Claro, las cosas siguen y fluyen. Y entonces había muchas personas que empezaron a acercarse y a orar por nosotros, obviamente. Este tiempo de comida que ustedes daban a los chicos de la comunidad, ¿lo hacían en su casa? No, lo hacíamos en una iglesia, Okay. en la iglesia a la que pertenecemos. Claro. ¿Y entonces qué pasa después? Y entonces empezamos a comentarles a las personas que queríamos trabajar con un grupo de niños de la comunidad y queríamos darles un almuerzo y que llegaran los días sábados. Y en esos días pues íbamos a tener actividades diferentes, darles la comida, poder orar con ellos, celebrar algún cumpleaños, la Navidad, el Día del Niño y tantas cosas que pudiéramos hacer. Entonces lo que necesitábamos era que alguien aportara. Entonces cuando empezamos a preguntar si estaban dispuestos en ese momento a patrocinarnos, digamos así, por 20 quetzales, entonces dijeron, wow, 20, y haciendo cálculos, era lo que más o menos nosotros podíamos utilizar por cada niño para un almuerzo, ¿verdad? Y de ahí pues 2 años estuvimos más o menos ahí y Dios nos llamó para otro lado, ¿verdad? Entonces fue ¿Cómo triste. fue ese llamado? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? A mí, me gustaría saber porque a veces uno dice, ¿cómo llegan esos llamados? ¿Cómo lo siente uno? ¿Cómo llega el mensaje para que uno diga, wow, por aquí tengo que ir? Muchas veces o algunas veces uno quisiera escuchar, Sara, te estoy llamando. Claro, algo claro, Russell, muy obvio, ¿no? Tú tienes un plan, tú tienes Sí. un propósito. Pero yo creo que es algo personal. Cuando nosotros creemos en la Biblia nos manda a predicar el Evangelio. Y nosotros creemos que sirviendo es como nosotros vamos a responder a ese llamado que Dios nos estaba haciendo. Ahorita que hablaba mi esposo, yo me recordaba que muchas veces yo llevaba mi licuadora, llevaba mi olla de presión, llevaba tabla, llevaba mi cuchillo, y cuando iba caminando en cierto lugar ya pesaban las cosas. Entonces era así como que, ¿pero por qué hago esto? O sea, ¿quién me dice, ¿Quién me manda a hacer esto? Entonces yo decía, no, lo tengo que hacer. O sea, yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, entonces, ¿por qué no hacerlo? Estábamos platicando y decíamos, ¿por qué con niños? O sea, ¿por qué si hay mujeres necesitadas, hay tantos hombres necesitados? Y llegamos al punto que los niños son tan vulnerables, son tan necesitados, y al mismo tiempo la sociedad los olvida muy fácilmente. Están exponiéndose a muchos problemas en la sociedad ahorita. Entonces, nosotros sentimos la necesidad de ir con ellos y trabajar con ellos. Tengo entendido, Russell, que tú dejaste tu trabajo para dedicarte por completo a esto. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 lugares y al mismo tiempo combinar las 2 actividades, o sea, una en una oficina y otra en un colegio. Pero como estando en la iglesia, había un proyecto también para ir a abrir una misión en un lugar cerca de la ciudad, de 3 parejas que estábamos ahí, nos escogieron a nosotros. Y bueno, nosotros también orando a Dios porque nosotros queríamos ir a ese lugar. Entonces, queríamos involucrarnos más, pero yo tenía 2 trabajos, entonces no podía como que atender. Pero igual, cuando nos reunimos en ese tiempo para orar y decirle, Dios, mira, creo que necesitamos más tiempo porque queremos hacer las cosas mejor. Fue cuando prácticamente decidí y le digo a mi esposa, mira, vamos a arreglar nuestros papeles, vamos a hablar con nuestros hijos, porque es en serio, vamos a dedicar nuestro tiempo completo para servir.
Entonces fue duro para mí porque yo estaba acostumbrado, digamos, a una rutina de trabajo. Claro. Y las personas con las que yo trabajaba, pues gracias a Dios me apreciaban mucho y creo que hicimos una buena conexión y yo traté de hacer lo mejor posible para ese lugar. Pero fue así de que decidimos con mi esposa, no, yo creo que es el tiempo que Dios nos está pidiendo dejar comodidades, ¿verdad? La casa, nuestras familias, el círculo donde nos movíamos. Claro. Y empezar una aventura. Pero no una aventura porque íbamos a ver qué salía, no, sino que una aventura donde íbamos a ver que Dios estaba siempre ayudándonos. Y entonces vamos a saltarnos unos cuantos años porque el tiempo ya se nos está acabando. Nos queda claro que este llamado ha sido con los niños para ustedes. Ustedes tienen 2 hijos biológicos, digámoslo así, y entonces entran a este proyecto en donde el reto es ser papás de más niños al mismo tiempo. Ser papás ustedes 2, darle su amor, sus cuidados, sus consejos, su todo a otros niños. ¿Y cuántos niños son actualmente los que con Actualmente los que tenemos 13 niños. 13 niños. Más los de nosotros 2 son 15 niños. Son 15 niños. Son Ustedes 15 viven en una niños. casa con 15 niños, con 15 niños, hijos. Sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Mire, es una experiencia, es bonita, es desgastadora porque uno tiene que compartir tiempo, Claro. atención, Claro. cuidado, y son las edades muy marcadas, de 0 años a 5 años, unos no hablan, otros hablan mucho, las tareas de nuestros hijos. Entonces, pero gracias a Dios, nos dicen, ustedes son héroes, y cuando escuchamos la palabra héroes es muy grande para nosotros, pero hay mucha gente detrás de nosotros orando, pidiendo fuerzas para que nosotros podamos hacer el trabajo que hacemos. Muchos pañales, los pañales abundan las pachas, abundan las noches en vela, porque hay que cuidar a los niños en las noches. Claro. Entonces el trabajo es grande, pero también al mismo tiempo es muy satisfactorio. El poder verlos empezar a caminar, el conectarnos, el Claro. poder darle la pacha y mirarle su carita y consolarlos, eso es muy grande. Entonces el cansancio se le olvida a uno el cansancio, y más que un trabajo, nosotros los tomamos como nuestros propios hijos. Claro, es Los que como es su nuestros vida. propios Ustedes han hijos. dispuesto que su paternidad y su maternidad sea no Sí. solo para quienes ustedes engendraron, digamos, sino para otros chicos, para darles amor, para darles un hogar tal cual, con muchos más hermanitos. Y este proyecto al que ustedes se unieron se llama Casa Bernabé, ¿cierto? Sí. Y quiero que conozcamos un poquito más de este proyecto, agradeciéndoles a ustedes hoy estar aquí, compartiéndonos un poquito de cómo fue que sintieron ese llamado de Dios para decir, sirvan a los niños, sírvanme a mí a través de los niños. Vamos a conocer un poco más de este proyecto. Ahí está. Sí, es que ya es de batalla. Mi esposa empezó a trabajar en este ministerio en el área administrativa. Fue ahí donde conocimos a Casa Bernabé y el gran trabajo que se realiza aquí con los niños. Y nos llamó la atención el amor, el servicio que podíamos nosotros brindar a estos niños. Y empezamos a trabajar como voluntarios los domingos. Luego de pasado el tiempo, las autoridades de este lugar nos conocieron, nos hicieron el llamado para venir a trabajar acá. ¡Para los niños! Bueno, la verdad es de que ha valido la pena el esfuerzo, y la verdad es de que dejar a nuestra familia, mi esposo dejó su familia, sus padres, yo también dejé a mis papás y pues toda la vida así que cómoda que teníamos fuera del ministerio. Vale la pena ver la sonrisa de los niños, escuchar sus vocecitas, decirnos mami, papi, oremos o leamos la Biblia. Recuerdo uno de mis hijos me dijo, mami, encontré la regla de oro. Y para él fue haber encontrado la regla de oro en la Biblia un regalo. Y esos son los regalos que Dios nos ha dado estando acá en el ministerio, ¿verdad? Ver la vida de nuestros hijos, cómo han crecido, cómo han incluso conocido de Dios, aceptar a Jesús en sus corazones, no hay precio, la verdad no hay precio, es algo precioso.